Nosotros estamos desarrollando una serie de enseñanzas titulada Venciendo las tormentas de la vida. Está basada en el Evangelio según Mateo, el capítulo 8, pero el contexto de este texto de Mateo capítulo 8, versículos 23 a 27, que es el texto base para nuestra serie de enseñanzas, es que Jesucristo en los capítulos 5 al 7 está compartiendo enseñanzas poderosas sobre el reino de los cielos. Cuando Él termina esas enseñanzas sobre el reino de los cielos, Él dice estas palabras: cualquiera pues que oyeres mis palabras y las hicieres, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y soplaron los vientos y descendieron la lluvia y dieron con ímpetu contra esa casa. Y esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Después él dijo: pero a cualquier persona que oyere mis palabras y no las hiciere, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y los vientos soplaron y descendió la lluvia y dio con ímpetu contra aquella casa, y esa casa cayó. Después de esta enseñanza y esta aplicación de enseñanza, Jesucristo ministra sanidad a varias personas. Y después de ministrar sanidad divina a varias personas, y después de un día de ministerio fuerte donde Jesús en su humanidad siente cansancio, Él entra en un barco y le dice a sus discípulos: pasémonos al otro lado. Y los discípulos le siguieron a él en la barca. Jesucristo se acostó a dormir. Y usted sabe la historia. De repente se levantó una tormenta tan fuerte que ellos, los discípulos, estaban preocupados por su vida. Y el no tener otra opción, el no tener cualquier otra cosa que podría hacer, los discípulos despertaron a Jesús. Y Jesús, mientras todavía estaba acostado, los mira y los dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Después el texto dice que se levantó, reprendió los vientos y todo se calmó. Y la historia termina con los hombres diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Basado en esta historia bíblica narrativa, estamos predicando 4 sermones en serie. Número 1, hemos hablado la semana pasada sobre el precio del discipulado. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice que los discípulos siguieron a Jesús en la barca y ellos, como resultado, tuvieron que navegar una tormenta. Piensa en eso un momento. Ellos fueron obedientes, ellos fueron fieles, ellos siguieron a Jesús en la barca, y como resultado todavía tenían que sufrir una tormenta, todavía tenían que navegar una dificultad que amenazaba su vida. Eso nos habla del precio del discipulado. La semana pasada hablamos sobre 3 puntos: el precio del reino de los cielos,
el precio de la cruz y el precio del trabajo. No voy a volver a predicarlo porque ya lo hablamos la semana pasada, pero sí quiero dejarte saber que cuando hablamos del precio de la cruz basada en Lucas capítulo 14 versículo 25 en adelante, hablamos sobre el hecho que los discípulos de Jesús ponen el reino de Dios primero. El hecho de que ellos entraron detrás de Jesús y ellos sufrieron una tormenta, habla del precio que a veces el seguidor de Cristo tiene que pagar. Y uno de los precios es el precio del reino. Es decir, que nosotros en todo momento, en todo tiempo, tenemos una prioridad. Jesús dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria a Dios. Precio del reino. Después hablamos del precio de la cruz. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí tiene que llevar su cruz cada día y seguir en pos de mí. Con esto Jesús está enseñando en ese mismo capítulo 14 de Lucas que los discípulos de Jesús muestran un compromiso total a Jesús y su obra. Si hablamos del precio de ser un discípulo de Cristo, hablamos del precio del reino, hablamos del precio de la cruz y hablamos del precio del trabajo. En ese mismo capítulo 14 de Lucas, Jesús comienza a hablar sobre tomar un inventario. Él comienza a hablar sobre la necesidad de mirar bien, calcular bien cuando nosotros vamos a edificar, y calcular y mirar bien cuando vamos a ir a la guerra. Él hace dos ejemplos. Número uno, el discípulo tiene el precio de trabajo. Para ser discípulo uno tiene que estar trabajando, uno tiene un deseo de cumplir el ministerio de Dios aquí en la tierra. Y si lo vamos a lograr, y quiero decirte algo, a pesar de lo que está pasando hoy en día, y especialmente lo que está pasando hoy en día, la iglesia de Jesucristo, los discípulos de Cristo se levantan para orar y ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos trabajar con el fin de ser de bendición a esta humanidad. ¿Qué tenemos que hacer para ser siervos, para ser instrumentos de paz? Hay personas que se están levantando para echar miedo a la gente. Hay personas que están levantando para tratar de asustar a la gente en estos tiempos. Señor, reprenda al enemigo. Tenemos que ser pacificadores. Tenemos que ser personas que saben extender la mano, simbólicamente llamar, hacer lo que podemos hacer para traer paz. Traer paz. El trabajo sigue, hermano. El trabajo sigue. Quizás el trabajo se cambia un poco, pero el trabajo sigue. Y el precio del trabajo es hacer inventario. Y todas las iglesias en el mundo entero ahora mismo están haciendo inventario. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Cómo podemos continuar? Y ese es el precio de ser un discípulo. Hoy quiero comunicar con los 20 minutos, 25 minutos que me quedan. Quiero comunicar el segundo punto de esta historia de Jesús calmando la tempestad en Mateo 8, perdón. En primer lugar, los discípulos le siguieron a Jesús en la barca. En segundo lugar, quiero que te des cuenta que mientras los discípulos están trabajando con esta tormenta, y si tú quieres saber todo lo que hicieron, tienes que leer todos los evangelios para ver esta historia. Por lo menos los evangelios sinópticos, si no me equivoco, los tres tienen esta historia. Estaban trabajando, estaban navegando, estaban tratando de salvarse en aquella embarcación. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba dormido. Debemos de detenernos aquí para comunicar el segundo punto de esta serie. ¿Qué hacemos cuando estamos pasando por momentos difíciles y aparentemente Dios está haciendo silencio?
Estamos navegando tormentas, estamos navegando dificultades, hay presión en vuestra familia, hay situaciones económicas que están sucediendo. Los discípulos están trabajando con su navegación, con su barco, con la tormenta, haciendo lo que pueden hacer. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está dormido. ¿Qué hacemos cuando Dios hace silencio? ¿Cómo vamos a responder en los momentos difíciles cuando aparentemente Dios no está hablando? Cuando Dios está guardando silencio. Es interesante porque nosotros queremos un Dios que siempre está hablando. ¿Cuánto dice amén? Nosotros queremos un Dios que habla. Sin embargo, hay momentos cuando Dios no habla. Hay momentos cuando Dios guarda silencio. Permítame comunicar algunos ejemplos bíblicos de esto. Usted se recuerda la historia de Abraham y Sara, que Dios le había prometido tener un heredero. Y este heredero iba a ser de gran bendición. Y la descendencia de Abraham iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Pero Abraham y Sara, en por lo menos dos, algunos teólogos dicen tres, pero dos diferentes épocas en su vida pasaron por el tiempo de silencio divino. Si usted estudia las escrituras, la primera vez fue por 10 años. En parte del capítulo 12 de Génesis hasta en parte del capítulo 16 de Génesis, los teólogos dicen que pasaron 10 años aproximadamente. Y en 10 años, nada. En 10 años, silencio. En la segunda ocasión fue por 13 años. Esto lo tenemos comenzando con el capítulo 17 de Génesis, que por 13 años Abraham y Sara no tenían ninguna palabra para ellos. Dios estaba guardando silencio. Sin embargo, cuando usted mira la historia de Abraham, la Biblia dice que Abraham creó a Dios y le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Hay momentos en que Dios hace silencio. Podemos mirar la historia de José, el hijo de Jacob. Dios había revelado a José que él iba a gobernar sus hermanos y hasta su padre. Dios le había revelado a José de temprana edad que él iba a ser alguien grande, que él iba a gobernar. ¿Y qué pasa? Bueno, sus hermanos lo secuestraron con el fin de matarlo. Después sus hermanos lo vendieron a Egipto. Después él es como un esclavo en la casa de Potifar. Después él es víctima de una falsa acusación de la esposa de su amo. Y termina en la cárcel, encerrado por algo que él no hizo. Y Dios guardando silencio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando Dios guarda silencio? Lo interesante de la historia de José es que José, cuando Dios habla, Dios le da el diseño que le iba a promover para ser el segundo del faraón. Cuando Dios habla, él comienza a describir, él comienza a prepararte para el próximo nivel de tu vida. Así que si tú estás pasando por el silencio de Dios en tu vida en este momento, quiero dejarte saber que Dios está guardando silencio, pero está trabajando, y cuando él habla va a bendecir tu vida, va a bendecir tu familia. Y yo quiero declararte que tu mañana va a ser mejor que tu presente. Y puedo hablar de muchas personas, pero una de mis historias favoritas del silencio de Dios es la historia de Job. La Biblia dice que Job era un hombre justo delante de Dios y los hombres.
Mira lo que dice Job capítulo 1, versículos 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Un hombre justo, un hombre bueno, un hombre de familia, un hombre próspero, un hombre temeroso de Dios. La Biblia dice que él se levantaba temprano en la mañana para orar y hacer holocausto por su familia. Un hombre sacerdote, un hombre intercesor, hombre bueno. ¿Y qué pasa? De repente, usted sabe la historia, de repente pierde sus hijos. Los 10 se mueren. De repente pierda sus riquezas. Los animales mueren. De repente pierde su salud. Y durante todo este tiempo, Dios está guardando silencio. Si Dios está hablando en el cielo, pero a Job en la tierra no está hablando. Y aquí es donde yo quiero extraer algunos puntos de aplicación para nosotros en los momentos que Dios guarda silencio. Cuando hemos orado, cuando hemos ayunado, cuando hemos atado y desatado y declarado, cuando hemos hecho todo y todavía Dios guarda silencio. ¿Qué hizo Job? ¿Qué pasó aquí? Si usted lee bien todo el libro de Job, usted ve que sus amigos llegan. Sus amigos llegan y sus amigos por un tiempo guardan silencio y después sus amigos comienzan a hablar. Y después que sus amigos hablan, entonces Job habla. Y esto pasa en 2 diferentes ciclos en el libro. Los amigos hablan, Job habla. Después otra vez sus amigos hablan y Job habla. En la primera vez, en el primer discurso de Job, después que sus amigos hablaron o uno de sus amigos habló, la Biblia dice que Job maldijo el día que nació. ¿Cómo respondió en el silencio de Dios dentro de la prueba, la tormenta? Un hombre tan bueno y justo como Dios, pero también humano, respondió con pena, con lástima propia, con el ay bendito, como dicen los caribeños. La humanidad se puede levantar en el momento del silencio de Dios, en el momento de la prueba, la tormenta. Y tenemos la tentación de la autocompasión o auto lastimar o auto sentir pena por nosotros mismos. Nadie me ama, nadie me quiere. Es mejor que yo esté muerto. En el segundo discurso de Job, Job responde diferente. Se autojustifica delante de los hombres y delante de Dios. Él está declarando que él no merecía esto. Si usted lo lee, Job comienza a hablar de toda su buena obra. Job comienza a hablar de todas las cosas buenas que él ha hecho. En otras palabras, está diciendo, pero espérate, yo no merezco esto. Espérate, mira todas las cosas buenas que yo he hecho. Es que mira, cuando la tormenta llega, cuando la presión llega, cuando la enfermedad llega y Dios guarda silencio, uno se pone nervioso, uno puede llenarse de ansiedad. Somos humanos. La primera vez él responde con el ay bendito, con la pena propia. La segunda vez él responde con el justificarse. La tercera vez, el tercer discurso, él comienza a cuestionar a Dios. Él comienza a decir, espérate, ¿será Dios justo o no justo? Dios no está mirando mi caso o me está mirando. Usted dice, Job hizo todo esto, sí, porque aunque fue un hombre justo, fue un hombre humano. No solamente
se llenó de pena propia y se justificó y comenzó a cuestionar la justicia de Dios. En el cuarto discurso, él comienza a cuestionar la lógica. Él cuestiona la educación. Él comienza a decir cosas como si vale la pena estudiar. Si uno va a pasar por esto, ¿por qué estudiar? Si uno va a pasar por esto, ¿por qué la lógica? ¿Por qué la ciencia? Interesante. Yo lo llamo esto una presión mental, una presión intelectual, una presión cognitiva. Su mente comienza a tratar de explicar, tratar de razonar. Y cuando las cosas están fuertes, cuando hay mucha presión, la humanidad de nosotros puede subirse sin ningún problema. Y podemos decir, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. En primer lugar, Job responde con pena propia, después se autojustifica, después cuestiona la justicia de Dios, después cuestiona la lógica, después cuestiona a sus amigos, cuestiona la amistad. Y esto en el discurso 5, 6 y 7. Ya él como pierde la paciencia con sus amigos, como está diciendo, pero ni ustedes me están ayudando. Ustedes conocen mi vida, ustedes conocen en mi trabajo, ustedes conocen mi justicia, y ni ustedes que me aman y me quieren me pueden ayudar. Comienza a cuestionar el valor de las relaciones. Si yo estoy en esta tormenta, yo no quiero estar con nadie. Incluso los psicólogos dicen que algunas personas responden a las tormentas de la vida, a las pruebas, aislándose. Es una inclinación psicológica. Nos aislamos, nadie me toca, nadie me hable. Yo voy a sufrir solo. Cuando estamos en el silencio de Dios, a veces nosotros cuestionamos el valor de las relaciones interpersonales. Y después Job termina ignorando sus amigos y expresando su deseo de volver a sentir la presencia de Dios. No sabemos cuánto tiempo ha pasado en todo esto. Todo esto no pasó en 24 horas, pasó un buen tiempo. En todo este tiempo, en todo el sufrimiento, donde él perdió todo, hasta su salud. Los amigos tratan de ayudarlo y no lo pueden ayudar. Pasa por todo esto y Dios no dice nada. Ay. Pero cuando Dios habla, amárrate los cinturones. Es tremendo como las tormentas sacan a la luz nuestro carácter verdadero. Es increíble como pensamos que somos bien, pensamos que somos santos, pensamos que la cosa en nuestra vida está perfecta, pero cuando un poquito de presión sale, un poquito de presión, cuando uno siente un poquito de presión, lo que sale afuera es lo que está dentro. Y todas estas debilidades que Job tenía, salió a la luz. Y después Dios habla. Y me encanta este texto. Al final de todas estas experiencias, en el tiempo que no sabemos cuánto fue, Dios aparece en un torbellino. Es como si Dios está diciendo, yo estoy el Dios del silencio, pero también yo estoy el Dios del torbellino. Yo soy el Dios de la paz, pero yo estoy también el Dios de la guerra. No podemos poner a Dios en una caja. Cuando nosotros comenzamos a cuestionar a Dios y en los momentos de tormenta, en los momentos de las pruebas, entonces podemos perder la lógica, el uso de la razón y las cosas que están en nosotros comienzan a salir. Pero damos gracias a Dios por su misericordia.
Damos gracias a Dios por su gracia. El amor de Dios no se desaparece porque nosotros estamos pasando por pruebas. El amor de Dios no se desaparece aun cuando Dios está guardando silencio. Aquí la pregunta es, ¿cómo tú vas a responder? ¿Cómo tú vas a responder a esta prueba que tenemos? Ya en la segunda semana que estamos sin poder abrir el templo. Muchos están ya encerrados 2 semanas en su casa, algunos 3 semanas en su casa ya encerrados. Y poco a poco la desesperación puede subir, la ansiedad puede subir. Después de este tiempo de silencio, Dios va a hablar. En medio de la tormenta, Dios puede hablar, pero cuando Dios está haciendo silencio en tu vida y en mi vida, yo quiero que tú sepas que al final Dios siempre habla. Y Él aparece en un torbellino. Y mira lo que le dice. En Job capítulo 38, versículos 2 en adelante dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Aquí no había nadie allí. Házmelo saber. Si tienes tanta inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Esto es poderoso, hermano. ¿Sabe lo que Dios está enseñando a Job y nos está enseñando a nosotros? Para acusar a Dios de la injusticia, tú primero tienes que saber todos los datos. Ningún sistema judicial saludable y justa acusa a alguien sin presentar primero todos los detalles, todos los datos. ¿Sabe lo que Dios está diciendo a Job? ¿Cómo tú me vas a cuestionar a mí si tú no sabes todas las cosas que yo sé? ¿Cómo tú me vas a cuestionar a mí si yo soy omnisciente? No hay nada que yo no conozco. Yo soy infinito y tú eres finito. ¿Cómo tú me cuestionas a mí si yo soy Jehová de los ejércitos, grande en misericordia, lento para la ira? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Cómo tú me cuestionas a mí si hay muchas cosas que tú no conoces? Sí. Dios está enseñándonos una gran cosa. Todavía yo estoy en el trono y todavía hay cosas que tú no sabes que yo sé. Y yo sé lo que yo estoy haciendo a través de esta enfermedad que está pasando en el mundo, este virus que está cubriendo el mundo entero. A través de todo lo que está pasando, yo quiero dejarte saber que todavía Dios está en su trono y todavía Dios es justo y vamos a salir al otro lado. Ahora, después de esta administración tan maravillosa de Dios, y yo nada más leí poco. Usted sigue leyendo capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 40. Porque cuando Dios va a hablar, entonces habla. Pero después de esta administración tan maravillosa de Dios a su siervo Job, mira cómo Job responde. Job dice: ¿quién puede condenar a Dios si él decide guardar silencio? Job 34:29. ¿Quién lo condena? Nadie. Si él quiere guardar silencio, lo guarda. Al final él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y en ceniza. Es posible que durante este tiempo de prueba tú no has escuchado la voz de Dios.
Dios ha guardado silencio y usted ha tenido la tendencia de hacer algunas de estas cosas que este hombre Job hizo. Yo quiero que tú sepas que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Y cuando Él se revela a nosotros como el Dios bueno y justo y santo y poderoso, eso provoca en sus seguidores arrepentimiento. ¿Qué podemos aprender de esto? En conclusión, 6 cosas basadas en lo que Job experimentó aquí, rapiditas. En primer lugar, como aplicación, ¿cómo debemos de responder en los momentos de silencio en la prueba? Número 1, tenemos que aprender a resistir la tentación de la pena propia. Tenemos que resistir la tentación de entrar en el ay bendito. En inglés lo llaman pity party. Eso no funciona, eso no ayuda. Después que hacemos el pity party, después que hacemos el ay bendito, después que tenemos la pena propia, ¿tú sabes lo que va a pasar? Entonces lo que va a pasar es que Dios, todo va a quedar igual como estaba. Alguien dice, ay, pero me siento mejor después de hacerlo, pero no siempre es saludable. Tenemos que aprender a resistir la tentación de la pena propia. Número 2, tenemos que aprender a rechazar el autojustificación. Tenemos que tener cuidado con este sentir de justicia propia, de jactarnos en las obras que hemos hecho o en la santidad que usted proclama tener. Tenemos que tener mucho cuidado con y rechazar el autojustificarse, porque la Biblia dice, claro, todos nosotros somos pecadores. Número 3, como aplicación, tenemos que recordar que Dios es justo, hermano. Dios es justo. No deja que nadie te diga que Dios no es justo. Dios es justo. Dios es bueno. En este tiempo que está pasando, aunque estamos un poquito apretados, aunque no nos podemos reunir, no te puedo abrazar. Aunque mucha gente está siendo afectada económicamente, su salud, quiero dejarte saber que Dios todavía es justo. Número 4, hay que entender que hay cosas que nunca vamos a entender. Me gustó eso. Recuerda que Job se frustró y cuestionó la lógica. Lo que Job se olvidó es que hay cosas en el universo que son misterios. Hay cosas en el universo que son misterios. Hay cosas que no sabemos. Y yo estoy convencido que hay cosas que nunca la vamos a ver este lado. Este lado de la eternidad hay cosas que nunca vamos a saber por qué esto me pasó, por qué esto pasó así. No vamos a saberlo. Eso es cuestión de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que hay cosas que nunca lo vamos a entender. Eso está difícil para algunos de los teólogos recibir, algunos de los eruditos, algunos de los doctores. Tú sabes que en Harvard University, en su logo, existen tres cosas. Existen algo que dice el libro de la naturaleza, el libro de Dios, y después hay algo que dice el libro de los misterios. Porque el más intelectual sabe que hay cosas que no entendemos. Hay cosas que nunca la vamos a comprender. Hay que entender que hay cosas que tú nunca vas a entender. Una vez un amigo me dijo a mí una vez, Andino, a veces hay que hacerse de loco. Hay que actuar como si usted no sabe nada. Que lo que estaba diciendo es que a veces tú tienes que entender que hay cosas que tú no vas a ver, hay cosas que tú no vas a entender. Número 1, tiene que resistir la tentación de la pena propia. 2, hay que rechazar la autojustificación. 3, tiene que recordar que Dios es justo. 4, hay que entender que hay cosas
que tú nunca vas a entender. 5, hay que saber que nuestros amigos son humanos y lo necesitamos. Aun cuando nuestros amigos nos fallen, los amigos de Job trataron de ayudar y desayudaron, lo frustraron más. Pero eran amigos, estaban allí en su necesidad. Nuestros amigos, nuestras amistades son humanas. Van a cometer errores. Ahora mismo que todos nosotros estamos encerrados en casa. Usted sabe bien los errores que hay en tu familia, las debilidades que hay. Pero seguimos amando, seguimos apoyando. Necesitamos amistades. Las relaciones interpersonales son tan importantes. Y yo creo que todos nosotros estamos mirando esto primera fila durante este tiempo. Durante este tiempo estamos deseando vernos. Y número 6, para terminar, tenemos que confesar siempre nuestra necesidad y dependencia total en Dios. Cuando Job terminó de quejarse, terminó de cuestionar, terminó en la época de la depresión, la frustración, la ansiedad, todo lo que pasó, y Dios no hablaba y Dios no decía nada, al final él termina diciendo: yo lo que necesito es más de Dios. Yo lo que necesito es la presencia de Dios en mi vida. Y él de ese momento ignoró a sus amigos y comenzó a alzar sus ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, dice el salmista. Los discípulos siguieron a Jesús en la barca, sufrieron una tormenta, y en esa tormenta Jesús estaba dormido, porque a veces Dios guarda silencio, y no es porque Él está enojado contigo, solamente es el momento, es el tiempo, es la época del silencio de Dios. Pero un consejo final: aunque Dios guarda silencio, usted no guarda silencio. Usted busca a Dios en oración. Usted clama y ora en tu momento de desesperación, en tu momento de ansiedad. Busca a Dios, busca a alguien con quien orar. Yo sé que al final, como pasó en la vida de Job, como pasó en la vida de José, como pasó en la vida de Abraham, Dios también hablará. Oramos. Señor, te damos gracias por estas personas que están en sintonía a través de Facebook Live y los otros medios que tenemos. Pido, Señor, que esta palabra que hemos traído sea de gran alivio a tu pueblo en este momento. Que esta palabra que hemos traído, que sea de gran bendición a cada persona que está escuchando en este instante. Declaro, Señor, que tú guiarás a su vida. Oro por salud y oro que en este momento de tempestad y este momento de tormenta, que la fe de tu pueblo se levanta como nunca. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estaremos otra vez el próximo domingo a las 11 con las alabanzas al Señor, y también continuaré esta serie de enseñanzas titulada Venciendo las tormentas de la vida, y la semana que viene voy a estar hablando sobre tener fe en medio de la tormenta. Dios te bendiga, Dios te guarde.